comentamos al inicio de este espacio, los trabajos para reconstruir la ciudad continúan, entre ellos los trabajos de demoliciones. Así está ocurriendo. Los trabajos de demolición de inmuebles severamente afectados con el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México reportan hasta la fecha saldo blanco, puntualizó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante la entrega de 151 créditos emergentes para la reparación de vivienda otorgados en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento. En estas demoliciones que, miren, les quiero decir, se están haciendo de manera muy detallada. No hemos tenido un solo contratiempo, una persona lesionada, pero esto se va haciendo poco a poco. Recordó que la reconstrucción en la capital se realiza bajo 3 ejes de acción principales: el familiar, con los apoyos que otorga el DIF a niños, niñas, mujeres y hombres que perdieron algún familiar en el sismo; el de negocios, en donde se apoya con créditos a los locatarios afectados para rehabilitar o reconstruir su microempresa; y el de vivienda, con financiamiento para la recuperación de los hogares dañados. Pues les quiero decir también que nosotros, su gobierno, nos va a ayudar para los estudios, porque los estudios de reestructuración son estudios muy específicos, se tienen que hacer. El mandatario pidió a los afectados confiar en el gobierno central y en el Instituto de Vivienda, ya que se mantendrán los apoyos para todos los sectores de la población que tuvieron alguna afectación tras el sismo de septiembre pasado. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.